estudio, sino preparándonos para predicar, ¿verdad? Que eso es una de las cosas más importantes. Y como dice uno de los predicadores y cantantes que siempre me han gustado, que es Marcos Barrientos, él dice que el ministerio, obviamente que él es un adorador, pero él dice, el ministerio no es la música, el ministerio no es que tú toques un instrumento, el ministerio no es que cantes bien, esos son regalos y dones que Dios te da. El ministerio está en Lucas 4, 18 y 19, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para que predique buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. El estudio del día de hoy, hermanos y hermanas, acerca de las oraciones en la Biblia, se refiere específicamente a la oración del apóstol Pablo por sabiduría y entendimiento espiritual en la carta de los Colosenses. Vamos a leer el primer versículo, que sería Colosenses 1, del 9 al 12. Yo voy a leérselos para ustedes. Si ustedes gustan buscarlos en sus Biblias, lo pueden buscar. Dice así la palabra de Dios. Colosenses 1, del 9 al 12. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y cuando yo hablaba con la pastora y la pastora me dijo, Mike, tú puedes dar el, el estudio. Bueno, ustedes saben que nuestra pastora siempre es bien organizada y entonces ella me dijo con bastantes semanas de antelación. Yo me puse a pensar de que nosotros actualmente vivimos tiempos en el que es una era como de mucha información. En realidad estamos viviendo una época en la que yo diría que hay toneladas, para expresarlo de alguna forma, de no solamente información, sino de conocimiento. Es tan fácil para cualquiera de nosotros a través de tantos dispositivos que hay, la computadora, el teléfono, el internet, obviamente, y en buscadores que podemos encontrar prácticamente todo. Pero es como contrario el hecho de que haya tanta información, que exista tanto conocimiento y que nos encontremos en una era también de que hay tanta confusión, porque esa es la realidad. Es como decir una era alocada la que estamos viviendo, desenfrenada, en donde existe muchísima información, pero lamentablemente hay muchísima confusión. Entonces, esto nos hace obviamente preguntarnos, entonces falta algo, hay algo que no está bien. Y en realidad parte del estudio que vamos a estar viendo es cómo nosotros los cristianos debemos de buscar la sabiduría. Decía un amigo que no es que uno va con el carrito de las compras al supermercado celestial y uno agarra agarra aquí, agarra allá. Eso no es así. Si bien es cierto, ahora vamos a leer Proverbios, un versículo, pero vamos entonces a ver algunas cosas en este estudio, cómo nosotros, los cristianos, podemos no solamente eh, tener sabiduría, sino crecer espiritualmente en esa sabiduría. Voy a leerles que creo que es uno de los versículos claves que vamos a buscarlo en Proverbios 1:7, que habla acerca de la sabiduría. Dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7.
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí hay algo muy importante. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es lo que nosotros normalmente vemos en el mundo? Es cero temor a Jehová. El temor tiene mucho que ver con muchas otras cosas, con el respeto, con muchas otras cosas, pero aquí solamente para iniciar ya tenemos que muchísima gente ni tan siquiera sabe lo que es temor a Jehová. Ahora, hay muchas personas que se jactan de sus conocimientos y esto es un tema bien importante. No es que los estudios y el querer aprender y estudiar sean malos, solo que a veces la gente, las personas asumen que esa sabiduría humana es igual a la sabiduría de Dios y no es así. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, dice un pastor, y él ponía un ejemplo que lo escuché, decía, hay muchas personas muy preparadas, con muchas credenciales, doctorados y todo, y que se creen personas sabias, pero se equivocan en sus decisiones. Y hay otras personas que no tienen esos mismos conocimientos o estudios, pero tienen la sabiduría de Dios y no se equivocan en sus decisiones. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que llaman sabiduría humana o la gente lo que llama esa sabiduría a la sabiduría de Dios, a la sabiduría divina de Dios. Entonces, a veces nos podríamos hasta preguntar, hay gente que tal vez uno le podría preguntar, ¿usted es una persona sabia? Y la gente tal vez podría responder, bueno, es que en algunas ocasiones yo me equivoco, o tal vez en algunas ocasiones yo sí soy sabio, pero en otras ocasiones no soy tan sabio. Tal vez la gente podría responder. Muy bien. Dice, la sabiduría es muy importante y en este mensaje vamos a ver cómo podemos adquirir esa sabiduría, pero no solamente adquirirla, sino también vamos a ver cómo podemos crecer y aumentar esta sabiduría en Dios. Dios nos enseña cómo adquirir la sabiduría. Voy a leerle siempre en Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres su voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Muchas veces el mundo va a decir, a diferencia de lo que dice aquí la Biblia, que la sabiduría tiene que ver con usar correctamente el conocimiento y la información que se tiene. Pero ya sabemos que esta no es la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, podríamos decir, aquí lo tengo anotado, lo escribí. La sabiduría podríamos decir que es la capacidad de comprender y aplicar los principios bíblicos en nuestra vida. Y es crucial y es muy importante para el crecimiento espiritual en la vida y para vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios. Y el entendimiento, dice, el entendimiento implica una comprensión profunda de las verdades bíblicas y de la aplicación de este conocimiento en la vida. Entonces la sabiduría es conocer la perspectiva de Dios, pero también vivir bajo los lineamientos y los principios bíblicos de Dios. Es muy diferente a la sabiduría que dice el mundo. Entonces, ¿cómo una persona cristiana, puede adquirir sabiduría o aumentar la sabiduría? Dice, esto es un proceso.
Y en este proceso vamos a ver muchos resultados. ¿Por qué es un proceso? Un proceso es porque toma tiempo. Eso no es algo que va a suceder rápidamente, fugazmente. Hoy me levanté en la mañana y le dije a Dios, Dios, dame sabiduría y de repente soy el hombre más sabio. Eso no va a suceder. ¿Y por qué un tema de resultados? Porque durante ese proceso vamos a ir viendo que conforme Dios nos va dando la sabiduría y nosotros vamos respondiendo a muchas situaciones de la vida, vamos viendo cómo esos resultados van dando respuestas distintas, respuestas más acertadas, decisiones mejores. Entonces, nosotros los cristianos hemos tomado varias decisiones importantes en nuestra vida, como por ejemplo, hemos decidido dónde pasar nuestra eternidad. Hemos decidido que Jesús es y será el guía de nuestras vidas también. Y estas decisiones también requieren conocimiento y sabiduría del entendimiento. Por lo tanto, para entender los caminos de Dios y ver las cosas desde su punto de vista, necesitamos sabiduría. Vamos a ver algunos pasos, que son 6 en total, donde nosotros podemos adquirir sabiduría y saber dónde buscar. El primer paso es anhelar tener sabiduría, es desear tener esa sabiduría en nuestro corazón y en nuestra mente. Si queremos ser sabios, debemos de buscar la sabiduría, pero no una búsqueda que sea intermitente, de vez en cuando, a veces sí, a veces no. O peor aún, hoy me da pereza leer la Biblia, mejor la voy a leer más tarde, o mejor no leo la Biblia. Hay que desear la sabiduría de forma diligente todos los días. Sí es cierto que en algún momento vamos a orar y vamos a pedir sabiduría. Sin embargo, cuando oramos y le pedimos sabiduría a Dios, adivinen Dios qué es lo que nos va a dar. Nos va a dar su palabra, porque allí es donde vamos a encontrar sabiduría. Entonces, el segundo paso, que es bien importante y va de la mano con anhelar tener esta sabiduría o crecer en la sabiduría de Dios, es meditar en la palabra de Dios. Cuando nos enfocamos en la palabra de Dios y la leemos, nuestros ojos miran la palabra de Dios, nuestros oídos están escuchando la voz de Dios y la oyen. Nuestra mente percibe qué es lo que está pasando, qué es lo que dice la palabra de Dios en nuestros corazones y se vuelve parte de nuestras vidas. La palabra de Dios, el que es Dios quien nos enseña sus caminos, su propósito, el plan que tiene para nosotros. Todo está aquí en la Biblia. Por lo tanto, si nosotros empezamos a meditar con mayor fuerza en la palabra de Dios, algo va a pasar. Definitivamente va a tener un efecto positivo en nuestras vidas. Vamos a mirar otro versículo que está en Proverbios 4, capítulo 4, del 10 al 13. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la radio predicadores que lo mejor de empezar el día es decirle a Dios, orar a Dios y pedirle que dirija nuestras vidas? Empezar el día leyendo la palabra de Dios es una de las cosas más sabias que podemos hacer al levantarnos. Vamos a leer otro versículo que es Proverbios 5:1. Hijo mío,
Está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Fijémonos siempre con muchísima atención a la palabra de Dios. Dijimos que la sabiduría es tener la perspectiva de Dios. Ahora, preguntémonos algo. ¿Hay alguna cosa en nuestra vida que no necesite la perspectiva de Dios? Nada en absoluto. Todo en nuestra vida y todo lo que tenemos necesita la perspectiva de Dios. Necesitamos la perspectiva de Dios en todo en nuestra vida. Y no solamente es tener la perspectiva de Dios, sino es que debemos de responder a esa perspectiva, a lo que Dios nos pide en su palabra. El tercer paso dice obedecer los principios bíblicos. Una vez que ya hemos anhelado tener la sabiduría y hemos meditado en la palabra de Dios y hemos leído la palabra de Dios, tenemos que obedecer los principios bíblicos. No basta solamente con tener conocimiento, aunque tengamos conocimiento bíblico, pero si no lo ponemos por obra, si no lo hacemos, porque Dios nos manda a ser obedientes, no alcanzaremos la sabiduría. No basta entonces solamente con estudiar la Biblia, aprender versículos claves, sino que esos versículos y la palabra de Dios tenemos que hacerla parte de nuestra vida. O sea, tenemos que ser obedientes. Entonces ya llevamos tres pasos. No es solamente aquella oración de Dios, dame sabiduría. Y uno de los episodios o de las historias más impactantes en la Biblia, que tiene que ver con sabiduría y que uno casi siempre desde que está niño en la escuela dominical, bueno, yo fui uno que siempre pasé en la escuela dominical, voy a ver si la encuentro, que no me pase la de Yuri, que Pamela vaya escondido la hoja. Es una historia de Salomón, del rey Salomón, cuando llegaron aquellas dos mujeres. Y esa historia está en Primera de Reyes 3, 16 al 28. Voy a buscarlo para ustedes. Sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo, y junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo no es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y a otra mitad la otra. Voy a quedarme un momentito en el 25. Yo nada más me imagino un poco ver al rey con aquellas dos mujeres, madres, y bueno, la Biblia lo describe de esa forma en la que una decía, ese no es mi hijo está vivo y el que se murió. Pero yo solamente me imagino un poco esa escena, ¿verdad? De dos mujeres. Las mujeres, obviamente, que tal vez no se ilustra mucho aquí, pero posiblemente decían otras cosas. Mira, este niño se parece mucho a mí, tiene el mismo cabello, tiene la nariz de su papá, no sé, posiblemente decían muchas cosas. Lo que quiero decir es que era una situación muy complicada aquella,
no solamente por la gravedad del caso que le estaban exponiendo al rey, sino que eran dos mujeres. Entonces yo solamente me imagino, y obviamente, pues que era un tema muy, muy, muy grave, que era la muerte de un niño. Entonces, dice el versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti partido, dijo la otra mujer. O sea, como quien dice, partan al niño, no me importa. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aleluya. Eh, Aquí hay muchas cosas importantes. No solamente es, como sabemos, el rey Salomón pidió sabiduría, pero es lo que hablaba la pastora ahora conmigo un momentito, antes de iniciar. Y es que cómo la gente también está mirándonos, cómo las personas nos están mirando. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que la gente nos está mirando, qué hablamos, qué hacemos, cómo caminamos, cómo nosotros hacemos las cosas, principalmente en la mayoría de nosotros que estamos tal vez en los trabajos, cómo la gente nos mira, si nos mira algo distinto, si no nos mira algo diferente. Dice aquí: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, temieron al rey, porque vieron que había sabiduría de Dios para juzgar en él. Todo el mundo se da cuenta. Entonces se da cuenta también de las decisiones y de las cosas que uno hace. Eso es muy importante. Nosotros los cristianos tenemos mucho, muy importante. Ahora, la sabiduría, podríamos decir que tiene algunos sinónimos. Y la sabiduría, por ejemplo, tiene mucho que ver con la prudencia, con la sensatez que tengamos, con el equilibrio que tengamos como cristianos. Muy bien, entonces el tercer punto que estábamos y que ya tocamos es obedecer los principios bíblicos. Vamos a leer otra cita bíblica que está en Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 8:33, vamos a leerlo también. Dice así: Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Quiere decir que debemos de escuchar a nuestro Señor. Nuestro Señor nos va a hablar a nuestro corazón de su palabra, de cómo debemos obedecerle en sus principios, y debemos de seguir los mandamientos y las cosas que Dios nos dice en su palabra. Cada vez que nosotros necesitemos la dirección divina para cualquier pregunta de la vida, todo está aquí en la palabra de Dios. Como cuarto paso, orar por sabiduría. Ese es otro paso muy importante. Ya hemos visto anhelar la sabiduría, ya hemos visto meditar en la palabra de Dios, ya también vimos obedecer los principios que están en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver el cuarto punto, que es orar por sabiduría. Santiago 1, capítulo 1 y versículo 5. Vamos a ir a Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, no es como tal vez muchas personas piensan, que vamos a pedir primero. No, Dios siempre está dispuesto para darnos, pero también Dios quiere ver que nosotros tengamos esa disposición de leer su palabra, de meditar en ella y de ansiar tener sabiduría.
La mayoría tal vez de las personas practicarían esto. Voy a pedirle primero a Dios, pero no basta solamente con pedirla. Hay que pedirla, sí, hay que obedecerla y hay que observar también qué es lo que va sucediendo en nuestra vida conforme vamos adquiriendo sabiduría. Para decirlo en forma más simple, adquirimos sabiduría no solamente adquiriendo conocimiento, sino también observando lo que pasa cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Y nosotros los cristianos sabemos que en este punto es absoluto y esencial. Sí, es absoluto y esencial para nuestra vida. El quinto paso también dice, debemos observar la obra de Dios en el mundo. Proverbios 6, del 6 al 11. Vamos a buscar Proverbios 6, del 6 al 11. Aquí hay una palabra que me gusta mucho. Dice así, Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, esto nos dice también que debemos de trabajar como el ejemplo de la hormiga. Miremos a nuestro alrededor, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, y vamos a mirar cómo existen personas, entre comillas, perezosas. Y muchas de estas personas se preguntan y a veces nos comentan, es que las cosas no van como yo quisiera. La verdad que no van como yo quisiera. Y por lo general, estas personas que no se esfuerzan, siempre por lo general culpan a alguien de que no se logran las cosas. La sabiduría que tenemos los cristianos tiene que ver con las cosas desde la óptica de Dios. Dios dice en su palabra que Él está dispuesto a darnos sabiduría y a proveerla. Podemos tener sabiduría si la creemos, pidiéndola, leyendo, escuchando la palabra de Dios y obedeciendo, pero también actuando y trabajando y esforzándonos. Lamentablemente, en estos tiempos y en otros tiempos, el diablo siempre busca la manera de engañar a las personas de alguna u otra forma, pero todos nosotros sabemos que ninguna persona está exenta a las leyes y las ordenanzas de Dios. Debemos saber que la palabra de Dios, sus principios bíblicos no se pueden transgredir. Los principios y las leyes de Dios, no, nadie puede escaparse de las mismas sin estas consecuencias. También nosotros nos hacemos más sabios al compartir con otras personas, pero no puede ser cualquier persona. Debemos de tener también mucho cuidado. Vamos a leer algunos versículos, porque podemos reunirnos con gente para compartir conocimientos o también para dar consejo. Proverbios 12:15. Vamos a buscar Proverbios 12:15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo, perdón, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 13:20, ahí se quita también, vamos a leer, dice así, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Proverbios 15:31-32. Dice así, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene
En poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Aleluya. Hay muchísimas personas que desean dar consejos, pero tengamos mucho cuidado. Primero debemos de fijarnos y también discernir cómo es su estilo de vida, que es muy importante. Hay que tener mucha precaución con esas personas que muchas veces quieren dar consejos y aconsejan según sus conocimientos, su experiencia de vida, pero por ningún lado entienden la palabra de Dios y mucho menos los principios de Dios. Sexto paso, adquirimos sabiduría con personas sabias. Proverbios 13:20, lo acabamos de leer. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Todos tenemos familia, conocidos, compañeros, y debemos, según la palabra de Dios, aconsejar y buscar consejo con sabios. Debemos andar con gente sabia, porque la palabra de Dios lo deja muy claro. Si alguien es insensato, andará con insensatos. El apóstol Pablo también menciona la sabiduría en otros pasajes, destacando siempre que la sabiduría de Dios, en contraste con la sabiduría humana y la importancia de la sabiduría espiritual para la fe, que son dos sabidurías muy distintas. Vamos a leer en Primera de Corintios 2, del 5 al 14. Primera de Corintios 2, del 5 al 14. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo nos explica que la sabiduría de Dios se revela a través del Espíritu Santo, que la fe en Dios no se basa en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Nos habla de una sabiduría oculta de Dios, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, revelada única y exclusivamente a través del Espíritu Santo. En Primera de Corintios, ahí mismo también vamos a leer, pero en el capítulo 1, del verso 18 al 29. Primera de Corintios 1, del 18 al 29. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros,
es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Vale? Pablo entonces hace un contraste de nuevo entre la sabiduría humana con la sabiduría de Dios y nos afirma que Dios ha escogido lo que el mundo considera necio y débil para avergonzar a los sabios. En Efesios 1, del 15 a 22, vamos a leer estos versículos. Efesios 1, del 15 al 22. Por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en sus santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pablo ora de nuevo para que Dios le dé a los creyentes sabiduría y revelación para que conozcan la esperanza a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Entonces, recapitulando, la sabiduría es toda la capacidad de comprender y aplicar los principios bíblicos en nuestra vida y es crucial para el crecimiento espiritual de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Y el entendimiento implica una comprensión profunda de las verdades bíblicas y la aplicación de estos conocimientos en la Biblia. Los 6 pasos que podemos utilizar para adquirir sabiduría y entendimiento es buscar la sabiduría de Dios con ahínco, con tesón, con ganas, con entusiasmo, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Pero esto de estudiar y meditar en la palabra de Dios, yo escuchaba a un pastor, Alberto Bullón, y él decía, la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestra alma. Y los alimentos que consumimos es para mantenernos físicamente bien.
Dicen los médicos que hay que echarse un bocado de comida y masticarlo al menos 33 veces. Y el pastor decía, yo no lo hago, yo no lo hago. Y estoy seguro que aquí todos, cuando estaba predicando, decía 2 o 3 masticadas y va para adentro. Entonces, en la palabra de Dios nos pasa algo muy similar. Si de pronto queremos la palabra de Dios leerla y vamos muy rápido, y entonces no agarramos un versículo y empezamos a meditar en el versículo, empezamos a ver alguna palabra que tal vez no entendemos, buscamos esa palabra que no se entiende, lo vemos con algún otro versículo, compartimos con algún otro hermano, nos apoyamos con algún otro libro, entonces vamos a masticar ese trozo de comida para el espíritu. Entonces el pastor decía, y es una comparación un poco, digamos que se asemeja mucho, porque leer la Biblia no se trata solamente de pasar rápido y leer. Orar y pedir sabiduría, obedecer a Dios y seguir sus principios, juntarse, asociarse con personas sabias y observar la obra de Dios en el mundo. Es muy importante que cuando vamos adquiriendo sabiduría nos vamos a ir dando cuenta. ¿Por qué? Porque al principio hablábamos de que es un proceso y va a tomar tiempo, pero también vamos a ir viendo los resultados. Y uno puede estar mirando porque al final la falta de sabiduría divina, la sabiduría de Dios, tiene catastróficos eventos y acontecimientos, y lo vemos. Los matrimonios, las familias, hasta la pérdida de un empleo, porque esa es la verdad. A veces los empleos se pierden por falta de sabiduría, porque las personas piensan que están muy preparadas y como decía al principio, yo no estoy en contra de la preparación y de eso que siempre es importante, la parte académica, eh, ese crecimiento, pero no podemos ni dejemos engañarnos de que la gente nos diga que esa es la sabiduría, que eso, con eso basta, porque no es así. La sabiduría y el entendimiento de Dios son importantes para muchas cosas, pero yo cité aquí 3 cosas para ya terminar. Dice, para vivir una vida agradable a Dios. La sabiduría y el entendimiento nos capacitan para tomar decisiones que honren a Dios y para vivir una vida de manera que a Él le complazca. Para afrontar las pruebas de la vida, que son muchas, muchas veces. La sabiduría y el entendimiento nos ayudan a discernir cómo actuar en medio de dificultades y a responder de manera que reflejemos siempre la naturaleza divina de Dios. También nos ayuda para crecer espiritualmente. La búsqueda de la sabiduría y el entendimiento es fundamental para el crecimiento espiritual y para alcanzar una mayor intimidad con Dios. Voy a revisar si no se me quedó alguna hojita, porque yo la marqué, pero aquí hay otra que me gustó mucho también del pastor. Dice, la sabiduría es la palabra de Dios habitando en nosotros. Para que la palabra de Dios habite en nosotros, tenemos que estudiarla a diario. Eso es el mensaje que tenía preparado hoy, compartir con todos. Espero que hayan tomado nota, que, que nos sirva. La pastora cuando eh, me dijo de que si podía hacer después de que leí el texto que me mandó la pastora hace bastantes semanas atrás, o como dije al principio, la pastora siempre es bien organizada en eso y pues pregunta, una de las primeras voces que escuché en mi voz fue la voz de mi mamá desde Costa Rica diciendo, cuidado, usted va a decir no si le están pidiendo servir a Dios. Mi mamá recuerdo que, bueno, yo me crié en un hogar cristiano, gracias a Dios, y desde niño cuando iba a clases de música, estaba muy pequeño, 7, 8 años, y uno le daba mucha vergüenza. Entonces el profesor de música decía, la hermana, la hermana Ana quiere dar un especial el domingo. Y tal vez la hermana Ana era de aquellas hermanas de la vieja escuela que le gustaba cantar una canción que decía, eran 100 ovejas, y era dificilísima, y más para uno que era chiquito. Entonces, cuando el profesor decía, yo me recordaba a mi mamá, cuidado, usted va a decir que no,
si lo piden servir a Dios, yo levantaba la mano y decía, bueno, yo estoy dispuesto para acompañar con la guitarra. Pero en realidad Dios, como nos ha dicho nuestros pastores, Dios está buscando corazones dispuestos para hacerlo. Y gracias a Dios por la oportunidad, gracias a Dios por este país que todavía podemos reunirnos con libertad. Gracias a Dios por este templo, por nuestros pastores, por darnos la oportunidad de seguir creciendo, de practicar. Y bueno, gracias a todos los que están en casa también, que han pasado este tiempo con nosotros. Así que muchas bendiciones. Ya por mi parte, eso es todo. Gracias, pastor.